Padre, gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Que por medio de tu palabra, Señor, tú nos hables, nos muestres cuál es tu voluntad, nos muestres algo acerca de tu carácter, Señor, para que podamos nosotros crecer espiritualmente y glorificar tu santo nombre siempre. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy es algo que ustedes no conocen. Es sobre algo que no es muy común en ninguno de nosotros. Porque el tema es sobre el pecado. Eso es para otras personas completamente diferentes a nosotros. ¿Cierto? Aunque la Biblia dice que no. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hasta un momento, ¿no? Hasta cierto momento, cuando por medio de la fe en Cristo Jesús, Él nos da la salvación. Por medio de esa fe. La gracia de Dios, su amor incondicional, permite que eso pueda suceder por nuestra fe en Cristo Jesús. De resto no. De acuerdo a la Biblia. De resto no. Si no es por fe, Dios no nos perdona. Si no es por fe que creemos en Cristo Jesús, si no tenemos esa fe en Él, seguimos siendo pecadores. Y el destino de los pecadores que no han tenido perdón, ya sabemos cuál es, el infierno eterno. Hoy vamos a leer Santiago 1, capítulo 1, del 12 al 17. Dice así, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer palabra de verdad para que seamos de sus criaturas. Sabemos que el ánimo de Santiago en esta carta, dirigida a los que están dispersos, todos los que están en las naciones vecinas debido a la persecución sobre todos los cristianos, el ánimo de Santiago es animarlos a llevar una vida verdaderamente cristiana y recordarles de su deber de representar adecuadamente a Cristo ante el resto del mundo, lo cual es nuestra labor también. Primeramente, Santiago habla de la característica del verdadero cristiano en el sentido de soportar las pruebas. Soportar las pruebas. O sea, todas aquellas situaciones en las que se necesita perseverar y confiar en Dios y entender que Dios nos envía y permite esas pruebas en nuestras vidas
para fortalecernos en la fe y para fortalecer nuestra confianza en Él. Todas estas situaciones de las que hablamos esta mañana son pruebas, y son pruebas que Dios nos envía. Incluso a veces la enfermedad de una persona no es una prueba solo para la persona enferma. La prueba es para todos los que están alrededor de esa persona. No es solo para la persona que está sufriendo eso. Y de eso se trata. Nosotros podemos y debemos orarle a Dios de que queremos ver a esa persona sana. Perfecto. Pero es una prueba para nosotros. Confiamos en Dios. En esos momentos tan críticos donde vemos a nuestro hermano, a nuestro hijo, a nuestra madre ahí postrada y muriendo y no, Dios, y empezamos a quejarnos ante Dios, a decirle que por qué razón está permitiendo eso si ella ha sido buena, que por qué no nos la deja otro ratico más o lo que sea. Y empezamos a buscar solución en otras partes y la llevamos a donde una persona que cura y otra que sana y otra que le reza y otras cosas porque buscamos. Esas son las pruebas que no estamos pasando adecuadamente y que no muestran nuestra confianza en Dios, sino que aceptamos la voluntad de Dios, sufrimos la enfermedad de la persona, pedimos por ella, pero confiamos en que lo que va a suceder es la voluntad de Dios y es lo que esa persona necesita. Lo que va a suceder es lo que esa persona necesita. Y lo que va a suceder en cuanto se refiere a nosotros, con esa persona, y lo que va a suceder con esa persona, eso para nosotros es, Dios lo usa para nuestro crecimiento espiritual, si es que confiamos en Él. El primer versículo de hoy dice así, el cual lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas para entenderlo un poquito mejor, porque en la versión, la Reina Valera, la palabra tentación tiene otra connotación diferente de la que está en la Reina Valera. En la Reina Valera dice tentación, pero en realidad la forma como está esa palabra en los originales quiere decir prueba, no tentación en sí, como la que conocemos respecto a lo del pecado. Entonces el versículo 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. De todo eso fue que estuvimos hablando en los versículos del 1 al 11. ¿Sí? ¿Cómo es que debemos afrontar las pruebas? ¿Y para qué son las pruebas? Y nos dice Dios cuál es el beneficio de la prueba. Y ustedes se acuerdan, la prueba, debemos soportar las pruebas porque la prueba produce paciencia y la paciencia tenga su obra completa. Sí, porque vamos a ser perfectos si la probamos, si pasamos la prueba, vamos a ser perfectos sin que nos falte cosa alguna. Ese es el producto de pasar la prueba. Santiago comienza este versículo con la palabra bienaventurado, equiparando lo que dice con las bienaventuranzas de las que habló Jesús en el Sermón del Monte, que es tan conocido. Palabra bienaventurados, esa es la primera palabra de varias cosas de las que Jesús les habla a toda la gente. Es decir, el aprobar o pasarla o soportar las pruebas se convierte en algo que por lo cual somos
bienaventurados. ¿Sí? Se convierte en algo que produce gozo y satisfacción muy profundos. Es el significado de bienaventurado, que produce gozo y satisfacción interna muy profundos que el Señor da a aquellos que por causa de Él y en el poder de Él soportan pacientemente las pruebas. Es lo que nos quiere decir Santiago. Bienaventurados los que afrontan bien las pruebas y no disminuye, sino que aumenta su fe y confianza en Dios. Porque van a ser bienaventurados, van a sentir un gozo y satisfacción internas muy profundos que el Señor da a aquellos por causa de Él y en el poder de Él esperan pacientemente en Él. Pedro también lo ratifica en 1 Pedro 1:6-7, que dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada tu fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que tu fe se conserve para aquel momento, ¿sí? Para que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honrando, que tu vida en esos momentos que venga Cristo, tu vida se caracterice por eso, por estar glorificándolo a Él. No en tener ahí que estoy pasando una prueba y demás, y quejándose y demás, no. Tu vida sea llena de gozo y tenga ese fuego y esa satisfacción de estar confiando en Cristo. Esto quiere decir que la perseverancia y el soportar las pruebas trae como resultado la aprobación de Dios. Y su aprobación trae como resultado la corona de vida, es lo que dice Santiago. Así nos recompensa Dios por pasar las pruebas. Nos da la corona de vida. ¿Quién no va a querer recibir de parte de Dios semejante corona? Todos quisiéramos recibir eso. Sí, un premio muy grande. Pues soporta las pruebas, pues a la larga serás paciente y perfecto sin que te falte nada. Y serás, porque dice Santiago, serás bienaventurado, gozoso. Mucho más que el significado de la corriente palabra de feliz que se usa en el mundo. Los siguientes versículos ya no nos hablan de las pruebas, sino de la tentación y el pecado. Los versículos que continúan ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 13. La diferencia entre prueba y tentación es que mientras que la prueba Dios la permite, Dios la determina para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Mientras que la tentación no viene de Dios y esa tentación es para llevarte a pecar. Muy diferente es la prueba a la tentación. Leamos versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no dice si de pronto alguien es tentado, no, cuando alguno es tentado, todos vamos a ser tentados, todos somos tentados. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, Dios es perfecto, Dios es santo, nada que no sea perfecto puede estar cerca de Él, nada pecaminoso puede estar cerca de Él. Entonces, porque no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, o
sea, se falla la prueba, se acepta la tentación y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago nos aclara que primeramente la tentación no viene de Dios. Es imposible que venga de Él. ¿Sí? Porque Dios no quiere que nadie peque. Dios pone pruebas para que la persona crezca, pero no tienta a nadie. El proceso del pecado, ¿cómo es que funciona lo del pecado? El pecado funciona más o menos así, no exactamente, pero funciona más o menos así. Viene la prueba o la situación, X situación, lo que sea, algo que uno ve, algo que uno oye, algo que uno toca, algo que, sobre todo, que uno ve. Esa es la situación. Después de eso se genera un deseo interior. ¡Wow! Yo quiero eso. Yo quiero hacer eso. O quiero eso. Yo quiero eso. Viene el deseo interior. Después de eso, viene esa atracción y empieza eso a seducirlo a uno y a obrar en uno y uno, los pensamientos internos y la forma de ser de uno se va dejando seducir. Y entonces ya no es solo así nomás lo que vio, sino que muestre, a ver, miro un poco más y busco algo más profundo y ya va cogiendo hacia allá y sigue, y esa es la seducción. La concupiscencia, o sea, la naturaleza pecaminosa, maliciosa del hombre, entonces aparece. Mi naturaleza pecaminosa, yo tengo naturaleza pecaminosa, todos nosotros nacemos pecadores, todos nacemos con esa concupiscencia de querer pecar. Es propio de nosotros por el pecado original. Además de lo que nosotros le añadimos. Y ya en todo eso, entonces ya viene eso, brota y ya nos domina completamente y pecamos. Morimos. Todo comienza como una emoción, con un sentimiento al ver algo, al oír algo, ¿sí? Y se produce un deseo. Yo quiero eso. Este deseo se desarrolla y copa toda nuestra atención y la concupiscencia nos llama a tenerlo o a hacerlo. El siguiente paso ya es lo que hace la mente al tratar de justificar el conseguirlo. Ya empieza uno a maquinar acá. ¡Wow! Yo quiero eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Además, está bien, yo me merezco eso, yo quiero sentir eso. Entonces, y es lo único que la mente al tratar, el siguiente paso ya es lo que hace la mente al tratar de justificar el conseguirlo. Ya entonces me parece como bien hacerlo. Y a planear cómo hacerlo. Voy a ir por acá y lo hago. Esto es lo que Santiago llama la concupiscencia ha concebido. Ya, toda mi maldad. Nuestra voluntad entra a funcionar. Y es en este momento cuando se elige hacerlo o no hacerlo. Ya, la voluntad. Ya, yo lo hago. O no lo voy a hacer. Ya es la voluntad de uno. Yo escojo. ¿Peco o no peco? Por último, si permitimos que continúe, el proceso continúe, se producirá la desobediencia a la ley de Dios. Pónganle cuidado este cambio de términos. Si, por último, permitimos que el proceso continúe, se producirá la desobediencia a la ley de Dios. No digo, si permitimos que el proceso continúe, se producirá el pecado. Vamos a cambiarle ese nombre de pecado por desobediencia a la ley de Dios. ¿Sí? Para nosotros, vamos a tratarlo ahí enseguida, de la forma como el cambio de lenguaje nos ha producido un cambio en nuestra actitud, un cambio en la forma como afrontamos las pruebas y las tentaciones. Se desea
lo primero, ¿no? Se desea, se racionaliza, se le entrega la voluntad y luego de esto se hace y se consuma el pecado. Este proceso no es desconocido para ninguno de nosotros porque todos lo hemos sentido. Solo que dicho así, decir este paso primero, segundo, tercero ya es otra cosa, pero todos hemos pasado por eso y por eso hemos pecado. Cuanto más nos demoremos en resistir durante este proceso, entre más nos demoremos, mayor es la probabilidad de pecar. ¿Sí? La lucha debe librarse en la mente, que es donde se concibe el pecado que lleva, por último, a la muerte espiritual. La mente. Acto seguido viene el tratar de echarle la culpa a alguien o a algo. Cuando pecamos es lo primero que hacemos. Por eso Santiago empieza por aclarar eso. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No le eche la culpa a Dios. No le echemos la culpa a Dios así como hizo Adán. Primero fue Eva, que le echó la culpa a la serpiente. Pues esa serpiente que estaba por ahí, y si estaba por ahí, tú la creaste, pues esa serpiente fue la que me motivó a pecar. Yo no fui, fue la serpiente la que me motivó. Y después Adán que le echó la culpa a Dios. Adán, ¿por qué hiciste eso? La mujer que tú me diste. O sea, tú fuiste el culpable. ¿Para qué me dice esa mujer? No me lo hubieras dado, yo no peco. Pero tú me la diste. De ahí para adelante nos volvimos expertos en echarle la culpa a alguien más. Y esto lo podemos comprobar si observamos la vida de cualquier niño. ¿O no? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué pasó ahí? Cualquiera de nosotros. Entonces aquí quiero aclarar algo respecto del pecado. Muchos justificamos nuestros pecados diciendo, es que nadie es perfecto. Todos somos pecadores. O sea, ¿quién es la culpa? De Dios, porque nos hizo a todos pecadores. Esto es lo mismo que decir el culpable es Dios que nos hizo pecadores, lo cual sabemos claramente que no fue así. Nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y no podemos tener un poder más grande que a Dios mismo dentro de nosotros. No existe ningún poder más grande. Podemos decir no. Todos podemos. Pero nos escudamos con, no, es que como todos pecamos. Veamos un momento el primer pecado, o sea, la primera desobediencia. ¿Qué fue lo que hizo Eva? No obedecer a Dios. No vamos a llamarlo, Eva pecó. No, no obedeció a Dios. Ella sabía la palabra de Dios. Ella sabía por medio de Adán qué era lo que Dios había dicho. De este árbol no comeréis. Eva no obedeció. No obedeció. Tengan en cuenta eso. Eva no obedeció. Y al hacerlo, al desobedecer, al no obedecer, se generó el pecado. No, ¿cómo digo? Miremoslo así, no es que existiera obedezco y el pecado, esto o esto. No, en ese momento no, miremoslo desde otro punto de vista para poderlo entender mejor. Ella lo único que sabía era obedecer o no obedecer. ¿Hago eso o no lo hago? ¿Sí? Al no obedecer se genera el pecado. No es que el pecado existiera, no, existía la obligación de obedecer. Por no obedecer se generó el pecado. El pecado no existe de por sí, sino como fruto de la desobediencia. Tú desobedeces, generas tu pecado. ¿Sí?
miremoslo así. Para no seguir pensando en el pecado como algo ahí que existe, algo que como que yo a veces escojo, no escojo, yo me aparto del pecado o lo que sea así. Entonces esa palabra de pecado queda como algo ahí que si se pone uno a definirlo, es algo ahí que como que no le da a uno buen entendimiento. Míralo como desobedecer a Dios. Una de las maneras que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual es llamar a las cosas por lo que son. El pecado se ha vuelto tan natural para el hombre que todo se deduce a que puedo pecar o no pecar. Todos pecamos y nos quedamos con la palabrita de pecar. Pero si en el proceso que acabamos de describir acerca del pecado, en lugar de pensar en pecar o no pecar, pensamos en ¿qué quiero hacer? En todo ese proceso y que llega a la mente y a la voluntad y llega el momento de decir, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Ofender y desobedecer a Dios? ¿Qué quiero hacer? Decirle a Dios, Dios, no quiero obedecerte. No me importa lo que tú pienses. Me da lo mismo estar bien contigo o estar mal. Al fin y al cabo sé que tu papel es perdonar. Y yo como soy hombre puedo pecar. Dile eso a tu conciencia en el momento que vas a pecar. No pienses, pecó o no pecó. No, piensa, desobedezco a Dios y cara a cara le digo, Dios, no quiero obedecerte. No quiero estar contigo. No quiero estar bien contigo. Voy a pecar. Voy a desobedecerte. Cuando tú lo dices así, yo creo que hay mucha más probabilidad de que no peques. Pero si piensas únicamente, peco o no peco, hagámosle esta vez, ¿sabes? Pero piensa en lo que estás haciendo. Es diciéndole a Dios, no te creo, no te necesito. Pensar así es tener muy en bajo el concepto de Dios y de su poder. En el momento no estamos pensando, no estamos teniendo en cuenta cuán grande es Dios, cuán justo es, cuán santo es. Ese concepto que parece que lo tuvieran más claro los judíos por medio del conocimiento de la ley. Ya vamos a lo siguiente. Pero como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ya no hablamos tanto de qué pasa con la desobediencia a Dios. Lo desobedecemos, sí, pecamos, sí, Él nos perdona. Pero como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, olvidamos que de todas maneras la ley representa las características de Dios, representa lo que Él en realidad quiere nos quiere decir la forma como Él quiere que nosotros vivamos. Como cuando en la Biblia se describe qué pasa cuando decidimos desobedecer a Dios. Ustedes seguramente lo han leído. Deuteronomio 28, donde habla qué pasa con la desobediencia. Y debemos tener claro, sí, eso ya no, porque eso es de la ley, eso ya estamos sobre la gracia y entonces ya es el Espíritu Santo y ya es otra cosa, sí. Pero de todas maneras, esa descripción de lo que hace la Biblia, eso está mostrando de todas maneras cómo es Dios, las características de Dios. Dios lo que está en la palabra es para mostrar cómo es Dios. Y ahí nos lo está mostrando. Y les voy a leer rápido lo que dice Deuteronomio 28, en cuanto a la desobediencia, que es en el versículo 15 en adelante. Perdóname agua. Ojalá los pudieran seguir ustedes en sus Biblias allí. Deuteronomio 28, versículo 15, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Póngale cuidado.
Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Esto lo está diciendo Dios por desobedecer. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Sigue. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fuera de la tierra, y no habrá quien las espante. Y Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de debate. ¿Sigo? Sigo leyendo. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. ¿Por qué? Por desobedecer. Porque no te llamamos por pecar. Todo eso por pecar, por hacerle caso a mis deseos, por hacerle caso a lo que me gusta hacer. ¿Solo por eso? Sí, solo por eso. Y así sigue Dios hasta el versículo 68. Versículo 15 al 68. Todos esos. Léelos. Pero sí, ahora estamos en la época de la gracia. Y ya Dios no hace valer esta ley. Pero vuelvo y digo, esta descripción muestra cómo es el carácter de Dios. Es así. La justicia de Dios es así, la cual Cristo, por medio de su muerte en la cruz, abolió la ley. Y ahora somos salvos por medio de la fe en Él. Y ya el castigo de Dios es de otra forma. Pero implícito está todo esto. Santiago nos confirma que ahora por la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo podemos gozar de su perdón a nuestros pecados. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En medio de Cristo, Él nos salva. Y ya no nos da todo eso que leímos, sino que nos salva y nos da vida. Hermanos, está en nosotros alejarnos del pecado. Está en nosotros el obedecer a Dios o no obedecerlo. Tenemos el poder para eso. Tenemos al Espíritu Santo.
en nosotros. No inventemos excusas y justificaciones para nuestra desobediencia. Fácil para nosotros buscar y justificarlo. Fue él, fue aquel, fue esto, fue aquello. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sí, fuimos pecadores empedernidos y todos nosotros, pero eso no quiere decir que podemos seguir pecando. No, ya no, nosotros cristianos, ya no. ¿Qué es fácil? No es fácil. Pablo, semejante hombre de Dios, y decía, ¿qué hago? Que no puedo. Lo que nos debe motivar, hermanos, es el deseo de glorificar a Dios con nuestra obediencia. Porque si obedecemos, Dios nos recompensará. Así como que si desobedecemos, Él podría traernos todo esto que acabé de leer. Si obedecemos, Él nos recompensará. Y lo dice ahí en Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 1. ¿Sí? Ahí lo pueden mirar también. ¿Qué pasa si le obedezco a Dios? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si la oyeres, para guardar, o sea, para obedecer y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos subirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y verán todos los vecinos tuyos la clase de vida que tú llevas y te exaltarán y te tendrán por justo y buscarán lo que tú estás haciendo y buscarán a quien tú estás creyendo. Y le hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles, como por ejemplo el dinero, como por ejemplo los gustos no sanos, los gustos pecaminosos, ya no más. Hermanos, estamos llamados a crecer espiritualmente. Nosotros venimos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, para fortalecernos y poder decir no. Como veíamos esta mañana en el estudio bíblico, en el 119:16, leo tu palabra, aprendo tu palabra, medito en tu palabra. ¿Para qué? ¿Solo para saber? ¿Para conocer qué dice tu palabra? No, la Biblia dice, conozco tu palabra y medito en ella para no pecar contra ti. Eso es lo que uno viene aquí a hacer, a aprender de la palabra de Dios
para no pecar contra ti y decirte, sí, Dios, quiero obedecerte, no quiero desobedecerte en nada, ayúdame, dame más poder como sea, si puedes, aunque ya me lo das todo con el Espíritu Santo, pero dame algo, no sé qué, para decir no a mi deseo. Desde el primer momento. Si lo dejas avanzar un poquito, problemas. Hermanos, comprometámonos nosotros, cada uno con Dios y con nosotros mismos, a obedecer a Dios. Para eso estudiamos la palabra, para saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos y hacerlo. No más. Crezcamos espiritualmente a través del estudio de la palabra para entender, conocer qué es lo que Él quiere que obedezcamos. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Padre del cielo. Te damos gracias porque por medio de ella tú nos muestras quién eres tú y nos muestra cuán poderoso eres y cuán bueno eres. Nosotros que no merecemos nada, tú por tu gracia nos lo das todo por medio de tu Hijo. Gracias, Padre del cielo, por la salvación que tú nos das por medio de Él, por medio de la fe en tu Hijo. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y obra en nosotros para siempre decirle no a la tentación. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén.